Y bien, ok, vamos a pasar a la primera parte que vendría a ser el tiempo, ¿no? ¿Cuánto se demoran en viajar o cuánto se demoran en digamos, en trasladarse de un lugar a otro desde sus casas o entre campus? Porque a veces hay algunos alumnos que llevan cursos en diferentes campus porque son multicampus. ¿Cuánto se demoran en trasladarse a la UPC? ¿No? Entonces, para esto, para hacer un poquito amena la clase, vamos a preguntarles a todos, ¿ok? Y quisiera que me respondan solamente levantándome la mano, ¿ya? Levanten la mano los estudiantes que son del campus San Miguel, que provienen específicamente del campus San Miguel. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Para saber cuántos hay. Dos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? A ver, voy a contar de nuevo. 3, 6, 8 alumnos que vienen del campus San Miguel. ¿Ok? Voy a preguntar solamente algo al azar. Amanda, ¿me logras escuchar? Sí, profesor. Ok. ¿Dónde vives, Amanda? Yo en Magdalena. Magdalena del Mar. En Soy Magdalena. a ¿Cuánto 15 te... minutos. 15 minutos. Ok, entonces a ti te queda perfecto porque quedas cerca del campus San Miguel. ¿Ok? Gracias, Paula. Gracias, Amanda. Ok, excelente. Bajen las manos todos los alumnos. Ok, bajen la mano todos los alumnos. Y ahora nos vamos con los alumnos de otros campus, como por ejemplo del campus San Isidro. Levanten la mano, por favor, los alumnos del campus San Isidro. Por favor, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo 5, wow, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos. 7 alumnos del campus San Isidro, ¿correcto? Ok, en este caso me imagino que alguno de ustedes debe llevar clases presenciales, ¿no? Entonces, a ver, Kevin, ¿me logras escuchar, Kevin? Kevin Santiago. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Kevin, ¿tú dónde vives y cuánto tiempo te demoras en trasladarte al campus San Isidro? Vivo en San Miguel. Me demoró aproximadamente San media hora, Miguel. 40 minutos. Media hora. Ok, perfecto. Muchas gracias, Kevin. Ok. Bien, bajen las manos, por favor. Ahora sí, vamos con otro campus, ¿ya? Más o menos para saber. Veo que tengo alumnos ya de 2 campus. Ok, perfecto. Bajen la mano, por favor. Ya, gracias. Ok, ahora, por favor, levanten la mano los alumnos del campus Monterrico. Por favor, a ver, levanten la mano si hay algún alumno del campus Monterrico. Ajá, ok. Paul, Franz, Henry. Uy, wow. Excelente. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Wow, hasta ahora creo que son los alumnos que tienen mayor presencia en mi clase. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alumnos del campus Monterrico. ¿Ok? Vamos a preguntarle a alguien. Ay, ¿hay alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Uy, wow, hay más todavía. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 alumnos. Ok, a ver, vamos a preguntarle a Paula. Paula, nuestra delegada. Paula, ¿dónde vives y cuánto te demoras aproximadamente en llegar al campus Monterrico? Bueno, profesor, lo que sucede es que ahora me encuentro viviendo en provincia, pero cuando yo vivía en Lima, para llegar al campus Monterrico, vivía en Ate y me demoraba usualmente entre una hora o 40 minutos para Wow. llegar al campus. 1 hora 40 minutos. Perfecto. Muchas gracias, No, una Paula. hora o 40 minutos, Ah, ya, una dependiendo. hora o 40 minutos. Ok, perfecto, dependiendo de la hora. Perfecto, excelente, pero igual 1 hora es bastante. Ok, bien. Muchas gracias, Paula. Y ahora finalmente nos vamos a quedar con los alumnos del campus Villa. Así que por favor, alumnos Monterrico, bajen la mano primero. Por favor, bajen todos la mano, bajen todos la mano. ¿Ya? Y solamente levantan la mano los alumnos del campus Villa. Bajen la mano, Monterrico, bajen la mano, Monterrico. A ver, ya, gracias. Solamente levanten la mano los alumnos del campus Villa. ¿Ya? Todavía tengo un alumno del campus Monterrico que ha quedado levantada su mano. Por favor, bájela. ¿Ya? ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos alumnos tenemos del campus Villa? ¿Ok?
Tenemos en este caso, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 alumnos del Campus Villa. Vamos a preguntarle a Liz. Liz Andrea Martinelli Guerra, Sí, ¿me sí, escuchas? profesor. Ok, Liz, ¿cómo estás? A ver, Liz, cuéntame, ¿dónde vives y cuánto te demoras en trasladarte al Campus Villa? Ya, bueno, actualmente también estoy en provincia, en Ayacucho, pero Ujú, en verano, bueno, todo el año pasado estuve allá y me demoraba, bueno, vivía cerca, 10 minutos más o menos, pero en verano ujú, estuve en el campus Monterrico y me demoraba de ujú. Chorrillos hasta Monterrico 1 hora aproximadamente. Una Sí, hora, 1 hora ¿ok? 40 Cuando minutos. que 1 hora o 40 minutos y Ajá. 15 minutos en este caso al Campus Eh, Villa, sí, ¿correcto? porque estaba cerca. Ajá. Sí, Perfecto, ok, profesor. excelente, muchas gracias. Bien, entonces, gracias, ya pueden bajar las manos todos. Bien, ¿por qué les pregunto esto? ¿Cuánto se demoran en llegar a la UPC? ¿No? Porque en realidad el problema principal del tránsito se debe justamente a los tiempos de viaje, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que inclusive no importa la distancia, sino importa el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que representa la ganancia o en este caso la economía del transporte, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente cuando yo me movilizo, yo me tengo que movilizar a todos los campus, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy cerca del campus San Isidro, por decirlo así, que estoy a 5 minutos caminando del campus San Isidro, ¿no? Viviendo, pero en todo caso, cuando me tengo que trasladar al campus Monterrico, me demoro hasta cerca de 40 minutos, ¿ok? En hora punta, 40, 45 minutos en hora punta, ¿no? Me demoro, por ejemplo, al Campus Villa, algo similar, 40 o 45 minutos, ¿no? Digamos en auto, ¿no? Y al Campus San Miguel, aunque parezca mentira, me demoro algo similar, y es por las horas punta, ¿no? Entonces, me demoro como 30, 35 minutos trasladándome al Campus San Miguel, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tiempo que yo invierto de mi vida en transportarme, ¿no? Entonces ese es el tiempo de mi vida que yo invierto transportándome y que si no existiera ese, o si, no, si yo no invertiría ese tiempo en transportarme, podría utilizar ese tiempo para otras actividades más interesantes, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, nos estamos conectando de manera virtual a distancia y eso elimina muchas brechas en el transporte, ¿no? Porque obviamente, ¿no? No tengo que trasladarme ni a Lima, ni tengo que trasladarme a alguno de los campus en donde voy a invertir tiempo de viaje, que podría invertirlo en otras cosas que pueden ser más productivas para mi vida. Como por ejemplo, puedo invertirlo estudiando, puedo invertirlo en ocio, ¿no? En recrearme, ¿no? Puedo invertirlo en trabajar, ¿no? Puedo invertirlo inclusive haciendo otras actividades complementarias en mi vida, como son en este caso cosas de mi casa, cocinar, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosas que en este caso pueda invertirlo en, digamos, en mi vida, y que no necesariamente tiene que ser, digamos, en el transporte. ¿Ok? Un segundo, por favor, chicos. Voy a cambiar de red porque me parece que estoy teniendo un pequeño problema. Voy a cambiar de red. Un segundo. Ya, ahora sí. Perdonen. Parece que la red me estaba conectando, por eso me estaba yendo a cada rato porque se estaba conectando en otra red. Bien, ok, entonces, ¿cuántos años de mi vida? Si yo pudiera realizar una estadística y en esa estadística pudiera sumar todas las horas que invierto en el transporte, se van a dar cuenta la gran cantidad de tiempo que yo desperdicio solamente viajando, ¿no? Entonces, por eso decimos que la parte de la economía del transporte se mide en el tiempo. Mientras yo menos tiempo pueda pasar viajando, para mí es mejor. No importa la distancia,
ojo, no importa la distancia, sino es el tiempo de viaje. ¿Por qué les explico esto? Por ejemplo, antes yo de vivir por acá cerca del campus, digamos, San Isidro, vivía en San Miguel, ¿no? Y por ejemplo, para trasladarme a Monterrico tenía varias rutas, ¿no? Voy a nombrar solamente una de las rutas, ¿no? O dos rutas que utilizaba, normalmente pues la ruta clásica, que es utilizar pues toda la marina, ¿no? Pershing, digamos, la vía expresa de Javier Prado, y obviamente pues tomar o la Panamericana o seguir por, digamos, por Javier Prado para utilizar, por ejemplo, una de las rutas que me lleve pues justamente a la UPC, ¿no? Podría irme por el óvalo Monitor o podría irme pues por otra ruta, ¿no? Entonces esa es una de las rutas que normalmente utilizaba para trasladarme a Campus Monterrico cuando inicié mis labores en UPC. Pero a veces el tráfico era muy intenso y la cantidad de flujo vehicular hacía que yo tenga que evaluar otro tipo de rutas, inclusive rutas que consistían en irme por el circuito de playas, ¿no? Salir en este caso por, digamos, la subida de Armendáriz, ¿no? Cortar camino por ahí por Surquillo, Surco, salir por San Borja y obviamente tomar la Primavera y llegar a la UPC. Obviamente que si nosotros pudiéramos hacer un cálculo rápido del kilometraje y la distancia que hay en ambas rutas, obviamente digamos la ruta que toma en cuenta el circuito de playas y obviamente cortar por Surquillo, Surco y después salir por Primavera es más larga o mucho más, tiene mucha más distancia que la ruta, por ejemplo, de Javier Prado. Pero la diferencia era que en Javier Prado, por ejemplo, me podía demorar hasta 1 hora y media en hora punta, mientras que en la otra ruta me podía demorar 45 minutos, 50 minutos viajando, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en esos casos, cuando uno tiene, digamos, necesidad de viajar, no importa la distancia, solamente importa el tiempo de viaje, ¿no? Y eso es algo que nosotros aplicamos en toda nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, todos los días, ¿no? Mientras menos tiempo invierto en transportarme, mejor para mi vida personal, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros preguntáramos cuál es el problema del transporte, seguramente muchos de ustedes me van a decir, profesor, el problema de transporte son el sistema de transporte público, ¿no? Hay demasiados vehículos particulares, hay muchos taxis, la informalidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Las malas políticas que se aplican en el transporte, ¿no? O sea, en el transporte, y no solamente hablamos del transporte en una ciudad, sino en el transporte interprovincial inclusive, existen muchos problemas, ¿no? No olvidemos que también existe el transporte de carga pesada, ¿correcto? O sea, existe también ese transporte que muchas veces afecta a la circulación que hay dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, podríamos decir que, ¿qué cosa es la ingeniería de transporte? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante definirla? Es importante definirla porque la ingeniería de tránsito forma parte de esta área. Entonces, aquí, por ejemplo, lo importante es decir que la ingeniería de transporte abarca los diferentes medios que buscan movilizar personas y mercancías. Eso también lo había resaltado, digamos, al inicio de nuestra clase, al inicio de la presentación del sílabo, ¿no? Personas y mercancías de forma segura, rápida, confortable, sin perjudicar el medio ambiente. No es cantidad de vehículos por hora, es cantidad de personas o mercancías por hora. Ese es el principio del transporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad de personas, las personas se pueden movilizar de distintas formas y por eso existen los diferentes modos de transporte, ¿ok? Entonces, cuando hablamos justamente de los diferentes modos de transporte, hablamos de que la ingeniería de transporte no solamente se dedica a la parte vial, sino que existen otras formas de transporte como
el transporte aéreo, ¿no? Que también es toda una ciencia y toda, digamos, una línea de especialidad para poder manejar y gestionar el tráfico aéreo, ¿no? Y obviamente también, pues, no solamente el tráfico aéreo, sino también el tráfico dentro de un aeropuerto, ¿no? Está, por ejemplo, digamos, las líneas de metro, ¿no? O en este caso también existen, digamos, otro tipo de modos de transporte como los buses articulados, los tranvías, que también están por aquí, que bueno, acá en el Perú antes existían tranvías y luego desaparecieron. Es una pena porque era un modo de transporte muy eficiente y también, pues, obviamente no contaminaba, ¿no? Pero bueno, algunas decisiones políticas, y vamos a ver más adelante que justamente las decisiones políticas son las que se toman en cuenta justamente para poder aplicar soluciones en el transporte. La mayoría de soluciones del transporte, digamos, la última aprobación la tiene una decisión política, no una decisión técnica. Yo soy técnico, no soy político. Expongo mis propuestas, pero es, digamos, la decisión política la que aprueba o desaprueba la ejecución de un proyecto. ¿Okay? Entonces, existe, por ejemplo, diferentes modos de transporte, transporte acuático también, ¿no? Exacto, o otros modos de transporte como bicicletas, bueno, ya dije líneas de metro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ingeniería de transporte es muy amplia. Sin embargo, nosotros vamos a, en este curso, a centrarnos específicamente en, digamos, la ingeniería de tránsito. Entonces, cuando hablamos de la ingeniería de tránsito, es inevitable no hablar de lo que es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si nosotros queremos traducirlo, digamos, a términos técnicos, la oferta, ¿qué vendría a ser? La capacidad del sistema vial. Capacidad, ¿no? Que es una palabra que vamos a utilizar mucho. La oferta es lo que oferta el sistema, ¿no? Capacidad. Y la demanda, en este caso, vendría a ser la cantidad de usuarios, o en este caso, voy a poner número de usuarios, usuarios que necesitan del sistema, ¿no? Por ejemplo, si lo trasladamos, digamos, a un ejemplo vial, la cantidad de usuarios podría representar la cantidad de vehículos, ¿no? Que necesitan circular por un sistema vial, ¿no? Entonces, obviamente que para que esto funcione bien, la capacidad debe ser mayor o igual, digamos, debe ser mayor o igual, recomendable, mayor siempre, porque igual inclusive podríamos decir que estamos en problemas, ¿ya? ¿Ok? Pero en términos generales podríamos decir que la capacidad debería ser mayor o igual a la cantidad de usuarios que necesitan circular por el sistema, ¿no? Inclusive matemáticamente, lo vamos a ver más adelante, aplicando la metodología HCM, existe un término que se llama grado de saturación, que está representado por el valor de X, que determina la relación que hay entre el flujo, o en este caso la cantidad de vehículos, ¿no? Vehículos, y en este caso la capacidad, que se le llama también relación volumen-capacidad, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, el valor del flujo de saturación es menor de 1, por ejemplo, supongamos que este valor es 0.80, esto quiere decir que la capacidad es más amplia que la demanda o la cantidad de volumen, ¿correcto? Y por lo tanto podríamos interpretar matemáticamente que el sistema se encuentra al 80% de su capacidad, que es algo bueno, Sin embargo, si nosotros tenemos valores mayores que 1, como por ejemplo 1.5, ¿esto qué quiere decir? Que el volumen es mayor que la capacidad y que hemos superado la capacidad. Y esta es una alerta de que aquí existe un mal funcionamiento del sistema, ¿no? Esto va a generar, pues, problemas que están orientados ¿a qué? A la generación de colas, al aumento digamos, de los tiempos de viaje, al aumento de las demoras del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que esta interpretación es que
el flujo vehicular ha superado en un 50% la capacidad del sistema. Esa es la interpretación que podemos dar de este X1.5, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos como ingenieros de tránsito es que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda. Esa es nuestra misión. Entonces, ahí nace la pregunta, ¿cómo satisfacer una demanda de viajes de personas con varios propósitos distintos a varias horas del día y en diferentes modos de transporte, ¿no? Y en este caso, y un sistema de gestión con cierta capacidad de operación. ¿Ok? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Cómo podemos satisfacer esa demanda? Ahora, la pregunta que yo les hacía a los estudiantes, ¿no? A ustedes, en este caso, con respecto a dónde viven y cuánto tiempo se demora en trasladarse a los campus, digamos, de los diferentes campos de UPC, justamente tienen que ver con ¿qué? Con lo que se llama el proceso dinámico del transporte, ¿no? El transporte es dinámico, no es estático. Por lo tanto, su comportamiento dinámico hace de que las variables que se utilicen en el transporte estén relacionadas con dos variables importantes: tiempo y espacio. Son dos variables importantes en el tránsito: tiempo y espacio. Tiempo, ¿por qué tiempo? Porque sabemos que el flujo vehicular no es constante durante todas las horas del día y que por aquí aparecen lo que se llaman las horas punta, ¿no? En donde vamos a ver que son las horas en donde hay mayor demanda del transporte, ¿correcto? Y también espacio. ¿Por qué espacio? Porque el sistema tiene cierta capacidad. Tiene una capacidad limitada. No es una capacidad infinita, porque si la capacidad fuera infinita, no habría problemas de transporte. Entonces son dos variables importantes, tiempo y espacio. Y justamente son estas variables las que normalmente se utilizan en los estudios de tránsito. ¿Ok? Entonces, esto hace que el tránsito sea dinámico, porque inclusive, si hablamos de variables de tiempo y hablamos de días de la semana, vamos a encontrar que existen lo que se llaman días típicos y días atípicos. ¿Cuáles vendrían a ser los días típicos? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y que de repente, en este caso, el flujo vehicular en estos días particulares o típicos sean diferentes, digamos, a los sábados y domingos. Y es más, inclusive podríamos animarnos a decir que el flujo vehicular de lunes a viernes en la misma hora es variable. Es variable porque las personas no siempre toman la misma ruta. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y obviamente, pues, que la capacidad también es variable, porque la misma cantidad de vehículos que circulan en el sistema no es constante. Entonces, ¿cuáles son las principales razones que hacen que el tránsito sea dinámico si consideramos estas dos variables? Vamos a ver que el uso de suelo, las actividades, los viajes y la infraestructura hacen que esto sea un ciclo dinámico, ¿no? El ciclo dinámico del transporte e infinito, ¿no? Por ejemplo, el uso del suelo está relacionado básicamente con la cantidad de actividades que se realizan en un determinado espacio. Como por ejemplo, hay zonas comerciales, hay zonas financieras, hay zonas residenciales, hay zonas, digamos, estudiantiles. Entonces, la mayor cantidad de actividades que se desarrolla en un determinado espacio es la que determina normalmente el uso del suelo. ¿Correcto? Y obviamente, mientras más actividades se hagan en un espacio, mayor cantidad de personas van a estar presentes en esa zona, ¿no? Y muchas de estas personas, como ustedes, por ejemplo, que tienen la necesidad de estudiar y a veces tienen la necesidad de estudiar cursos de manera presencial, tienen que generar viajes. Son las actividades o los motivos de viaje lo que genera la cantidad de viajes. ¿Ok? ¿No? Y los viajes se pueden hacer de diferente forma, ¿no?
Pueden empezar de viajes caminando hasta utilizando sistema de transporte público, bicicleta, motocicleta, sistema, digamos, ya lo dije, bicicleta, motocicleta, ¿no? U otro modo de transporte, particular también, taxi, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los modos de transporte. Si hubiera metro, obviamente la línea de metro también, ¿no? ¿Ok? Entonces, son eso lo que se denomina los diferentes modos de transporte. Y para poder satisfacer la demanda de los viajes, ¿ok? Se necesita infraestructura, ¿no? En este caso, muchas veces la infraestructura es uno de los elementos que define, no es el único, ¿eh? Pero es uno de los elementos que define la capacidad. Es uno de los elementos que define la capacidad, ¿ok? Entonces, si hay mucha o poca capacidad, aunque no lo crean, puede afectar al uso del suelo, ¿no? Y hay usos de suelos que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto hace que el sistema pueda ser dinámico, ¿no? Por ejemplo, inclusive yo puedo percibir que la infraestructura tiene poca capacidad y hago mejoras en el sistema, ¿no? Por ejemplo, hago, digamos, mejoras en el funcionamiento o en la regulación de los semáforos, hago cambios geométricos en la infraestructura vial, ¿no? Propongo, digamos, sistemas de carriles segregados para el sistema de transporte público y eso incrementa, por ejemplo, la capacidad. Pero esa capacidad incrementada puede hacer que se generen mayores actividades en la zona y que el uso de suelo cambie. Y cuando el uso de suelo cambia, se generan nuevamente otras actividades. Y estas actividades generan otros viajes. Y estos viajes generan un impacto en la infraestructura. Entonces, esto es un círculo vicioso. Nunca termina. Por ejemplo, miren, yo muchas veces, con el tiempo que tengo enseñando en la UPC, les voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Sobre todo con el primer campus, que es el campus de Monterrico, ¿no? El campus de Monterrico, para el pregrado tradicional, fue el primer campus, ¿no? Entonces, si nosotros nos trasladamos más o menos al año 2005 de la UPC, todavía yo no era profesor, yo enseñaba en otra universidad, pero sí conocía la UPC. Y miren, caso curioso, ¿no? En ese año, cuando estaba la carrera de Ingeniería Civil, ahorita, actualmente, en la carrera de Ingeniería Civil en los 4 campus, tenemos cerca de más de 5.000 alumnos estudiando la carrera, en todas, digamos, las modalidades de estudio, que es en el pregrado tradicional, en EPE, ¿no? Y también en este caso en Working Study. Tenemos más de 5.000 alumnos estudiando, ¿no? Pero cuando estamos hablando del año 2005, les confieso que la cantidad de alumnos que habían estudiando la carrera era apenas 150. En toda la carrera. Era muy poca cantidad de estudiantes. Tanto así que la universidad estuvo a punto de cerrar la carrera de Ingeniería Civil por la poca cantidad de estudiantes, ¿no? Es más, los estudiantes solicitaban, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la matrícula, que ahora solicitan, digamos, varias secciones de un solo curso, ¿no? Los alumnos, para poder terminar la carrera, mandaban cartas para abrir cursos, ¿no? Porque había tan poca demanda de estudiantes, ¿no? Que habían cursos que no se abrían, ¿no? Y cursos que eran obligatorios, pero que eran muy pocos estudiantes. Inclusive habían cursos que se abrían de 2 personas, ¿no? Para decirles la realidad que era antes y la realidad que es ahora. Entonces, en ese año 2005, ¿no? De la UPC, ¿no? Aquellos que conocen el campus Monterrico seguramente me van a dar la razón. No existía, por ejemplo, en ese tiempo, el pabellón H, si lo conocen, el pabellón H no existía, el pabellón K tampoco existía, el edificio L tampoco existía, y en este caso el pabellón D estaba en construcción. O sea, estamos hablando que existía el pabellón A, B, C y el D en construcción. Nada más, el K tampoco no existía. ¿Ok? Esa era la UPC de Monterrico en ese año. Entonces, la cantidad de alumnos que había en UPC era muy poca. Y es más, la zona en donde, digamos, se desarrolla la UPC, antes le pertenecía a Cibertec,
¿no? Y por lo tanto esa zona, bueno, pasó a ser de UPC, ¿no? Como campus Monterrico, como campus inicial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esos tiempos, era considerada una zona residencial, ¿no? Una zona residencial, en donde inclusive no había sistema de transporte público, no habían combis, no había buses, no estaba el Sinchi, ¿no? No había nada. La única manera de poder llegar a UPC era si tenías auto particular o en este caso tenías que bajarte en el puente Primavera y caminar. Así era la UPC de Monterrico en ese año, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, la necesidad, digamos, o la cantidad de viajes era muy reducido, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿No? La UPC comenzó a ganar prestigio, comenzó a ganar, digamos, o a tener una mayor cantidad de estudiantes. Y no solamente eso, sino que a los alrededores de la universidad, ustedes saben que existen otras universidades como ESAM, y también está, pues, el Centrum de la Católica, y también está el Centro de Negocios de la Universidad de Piura. Entonces, estos, digamos, generadores de viajes, por decirlo así, hicieron que se incremente la cantidad de viajes. Y eso generó de que la zona cambie de uso de suelo de una zona residencial a una zona estudiantil. ¿Se dan cuenta? Entonces, cambió el uso del suelo y eso impactó directamente en el sistema de actividades. ¿Por qué? Porque al cambiar a una zona estudiantil, obviamente también los inversionistas de la universidad apostaron por la universidad, invirtieron, ahí justamente salió justo el que nosotros pertenezcamos a la línea, o perdón, a la red internacional de Laureate, ¿no? A la cual todavía pertenecemos, y eso incrementó no solamente el prestigio, sino hubo inversión en infraestructura que hizo que se construyeran otros edificios y se pudiera tener mayor cantidad de aulas, mayor capacidad de alumnado, y eso hizo que, obviamente, nacieran nuevas carreras. En el caso de ingeniería civil apareció el boom de la construcción y obviamente eso hizo que la carrera se disparara hacia arriba, ¿no? Y hubiera mayor cantidad de alumnos. Entonces, ¿eso qué generó? Generó un cambio de las actividades de la zona, porque no solamente eran alumnos los que se trasladaban, sino eran también alumnos y profesores, y también en este caso personal administrativo, ¿no? Porque obviamente al crecer la universidad, crecieron los puestos de trabajo, y crecieron en este caso, ¿qué cosa? El sistema de viajes. Y obviamente que también apareció otra cosa. En los alrededores de la universidad comenzaron a aparecer comercios que ofrecían servicios, como por ejemplo impresión, ploteo, ¿no? Venta, por ejemplo, de, digamos, lapiceros, librerías, cuadernos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese tiempo comenzó a aparecer cabinas de internet, que ahora ya se usan muy poco, ¿no? Pero comenzaron a aparecer también restaurantes, ¿no? Chifas, menús. ¿Por qué? Porque había una demanda. Y como también comenzaron a crecer, en este caso, las diferentes actividades, pues había personas que trabajaban en esas actividades que necesitaban viajes. Y es así como luego apareció, ¿qué cosa? Aparecieron los sistemas de transporte público que antes no existían, ¿no? Los diferentes sistemas de transporte público que ahora circulan, ¿no? Y obviamente al tener mayor demanda de viajes, mayor demanda de, digamos, de vehículos que circulaban o que tenían como destino la UPC de Monterrico, se hicieron cambios geométricos en la infraestructura. Antes no existía, pues, digamos, el crucero peatonal, que ahora está en Monterrico, que tiene un semáforo. Antes no existía ese semáforo, ni la semaforización que está por el lado de, digamos, el club árabe, que también se colocó. El diseño de toda esa infraestructura no existía antes, ¿no? Y se tuvo que diseñar, se tuvo que acoplar la rotonda que está cerca de Monterrico, que no estaba preparada para ese flujo vehicular, y eso hizo que se incrementara el número de viajes y obviamente impactara en la infraestructura que hasta ahora la conocemos,
¿no? Luego, bueno, ya no quiero seguir ampliando más mi narración porque de ahí podría hablar acerca de, aparecieron los programas de EPE y luego Working Student y eso incrementó el flujo vehicular y solamente eso cambió cuando apareció la pandemia. Entonces la pandemia sí anuló todo, pero ahora nuevamente todo está reactivado y está funcionando como si no existiera la pandemia. Parece mentira, ¿no? El sistema de dictado online parecería que hubiera disminuido el flujo vehicular, pero estudios de algunos alumnos de tesis demuestran que el flujo vehicular ya está en el mismo comportamiento de antes de la pandemia, inclusive con cursos online, ¿no? Entonces, el flujo vehicular es dinámico. Eso es lo que les quiero decir. Y cambia, digamos, en el transcurso del tiempo, ¿no? Y es infinito, ¿no? Entonces, ¿de qué depende, digamos, los viajes o por qué la demanda de transporte es derivada? ¿Por qué es tan derivada? Por los motivos de viaje. Nos transportamos para educarnos, ¿no? A los colegios, para llevar a nuestros hijos al colegio, para trabajar en los colegios, ¿no? Nos transportamos para llevar a nuestros hijos a la universidad o porque ellos mismos se transportan hacia la universidad o trabajamos, como en mi caso, en la universidad, ¿no? Nos transportamos porque tenemos que trabajar, ¿no? Y muchos de nosotros, sobre todo ingenieros civiles, no trabajamos online, ¿no? Trabajamos en obra y tenemos que transportarnos, ¿no? No solamente dentro de la ciudad, sino inclusive interprovincialmente. Nos transportamos para divertirnos, para recrearnos, ¿no? Nos transportamos para satisfacer nuestras necesidades, como nuestras necesidades alimentarias, comprar o simplemente salir a un restaurante o salir a un sitio a comer, ¿no? Nos transportamos porque tenemos necesidades de salud, tenemos que cubrir salud. Nos transportamos inclusive para poder comprar remedios, ¿no? O pastillas, o simplemente para poder tener una atención porque nos encontramos mal de salud, o simplemente también porque trabajamos en un centro de salud o tenemos que visitar a una persona que se encuentra delicada de salud. Entonces, aquí solamente he simplificado algunos de los motivos por los cuales nosotros viajamos. Y muchas veces viajamos porque en el entorno que nosotros nos encontramos no podemos cubrir estas necesidades. Por eso es que viajamos, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis para poder hablar un poquito más, porque como estamos hablando del problema del transporte, muchas veces uno de los problemas del transporte es el mal diseño de una ciudad, que tiene que ver justamente con, digamos, el urbanismo, que es una especialidad de arquitectura. Entonces, muchas veces el transporte tiene mucho que ver, ¿no? O tiene mucha sinergia con el urbanismo. Porque cuando una ciudad se planifica, ¿no? Y se diseña de forma planificada, vuelvo a repetir, se disminuyen mucho de los problemas de transporte, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, aparece un concepto muy interesante que se llama el concepto de ciudades completas, que es algo que seguramente van a escuchar en algunas publicaciones o en algunos libros, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, yo siempre recomiendo a mis estudiantes buscar, digamos, una información complementaria que no está en el sílabo y que no necesariamente son de ingenieros de tránsito, sino que también son de urbanistas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Hertz, por ejemplo, es un urbanista, ¿no? Que tiene unas publicaciones muy interesantes. Creo que por aquí tengo alguna. Déjenme ver. Bueno, la voy a buscar para la próxima clase que están en todos mis libros ahí y se las voy a enseñar, les prometo que en la siguiente clase se los enseño, que es una publicación de movilidad, ¿ok? Que justamente habla de la planificación, digamos, de una ciudad, ¿no? En donde se planifican inclusive los corredores y el sistema de transporte público y el sistema de metro, ¿no? Y que se planifica tomando en cuenta la concentración de personas en un lugar. O sea,
Mientras más personas se concentren en una determinada área, mayor necesidad de transporte público hay. Por lo tanto, hay que priorizar el transporte público en ese sector. Ese es, digamos, lo simple de la, digamos, de la planificación del transporte, ¿no? Y como les decía, está el concepto de ciudades completas. Por ejemplo, Jan Gehl, que es un urbanista también muy reconocido, tiene varias publicaciones justamente de lo que estoy mencionando. ¿Y qué cosa es una ciudad completa? Una ciudad completa es un área determinada en la cual el usuario puede cubrir todas sus necesidades sin necesidad de transportarse. De tal manera de que una persona que viaja menos es mayor capacidad en el sistema vial. Entonces, ¿qué pasaría si yo vivo aquí? ¿No? En este caso, Manuel Silvera vive aquí. Y, por ejemplo, en este sector, yo tengo a la mano un colegio para mis hijos, ¿no? Que puedo llevarlos caminando al colegio. Si tengo una universidad cerca, ¿no? En donde puedo satisfacer, digamos, las necesidades de educación de mis hijos universitarios, trabajo cerca, ¿ok? Caminando, ¿no? Tengo, digamos, una clínica o un hospital cerca, ¿no? Un hospital cerca, y en este caso también tengo un centro comercial cerca, ¿ok? ¿No? Tengo un centro comercial cerca, y en este caso también tengo una zona para poder recrearme cerca, un parque, o digamos un club, un parque, ¿no? Un parque, una zona en donde podamos compartir todos, ¿no? Una zona en donde se pueda recrear mis hijos, y obviamente pues que tenga también a la mano algunas zonas para divertirse, ¿no? Como en este caso pues restaurantes, discotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo pudiera cubrir y satisfacer todas mis necesidades sin necesidad de utilizar auto o sin necesidad de utilizar el sistema de transporte público, entonces todo lo puedo hacer trasladándome simplemente con caminata o bicicleta. Si todos los usuarios tuviéramos esa facilidad, entonces les aseguro que el transporte o digamos la congestión bajaría mucho. El problema es el diseño de la ciudad. Es uno de los principales problemas, el mal diseño de la ciudad, la improvisación en la planificación del transporte, ¿no? Hay ciudades como por ejemplo, y voy a citar alguna de ellas, Curitiba o Barcelona, ¿no? Que son ciudades que son planificadas y que tienen una planificación a futuro de casi 40 años de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y son ciudades que tienen problemas de transporte, pero los problemas de transporte son diferentes. Como por ejemplo ciudades como Barcelona, ¿no? que en este caso su principal problema no es la congestión de vehículos, ¿no? Sino por ejemplo el excesivo uso de la bicicleta, que es algo muy diferente aquí en el Perú, ¿no? El excesivo uso de el vehículo particular. Y la poca, digamos, y la poca inversión que hay en los sistemas de transporte público, ¿no? Digamos, para poder satisfacer la demanda de los usuarios, ¿no? Entonces ahí hablamos de un problema principal que es la poca o la mala planificación que hay en el crecimiento de una ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la demanda del transporte es menor porque las ciudades completas, ¿ok? Se conectan a través de grandes redes, pero estas redes son el sistema de transporte público. ¿Hay sistema de transporte particular o hay, digamos, infraestructura para el auto particular? Sí, pero es menor porque mayor inversión o mayor capacidad tiene el sistema de transporte público. ¿Y esto es para qué? Para desalentar a las personas a utilizar el sistema de transporte particular, porque ocupan mayor espacio. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es un poco el principio que hay, ¿no? Del transporte y cómo la demanda del transporte se genera a través del sistema de actividades que nosotros realizamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo acá? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, ahora, vamos a ver
el diagnóstico del transporte de Lima metropolitana. O sea, pero es importante aclarar que estos indicadores que nosotros tenemos son de Lima, pero ahora la demanda del transporte y la necesidad de transportarse es tanta que no solamente Lima es la única ciudad, o sea, no podemos decir que Lima tiene todos los problemas de congestión. Todas las ciudades del Perú presentan ese problema. Trujillo, Cusco, Iquitos, Ica, ¿no? O sea, y así por citar Arequipa, aunque en Arequipa en menor escala, pero igual tiene problemas también, ¿no? Hay algunas ciudades que obviamente tienen un mejor manejo, no digo que no existen problemas, sí existen problemas, en todas las ciudades del Perú existen problemas, pero creo que el problema es en menor escala con respecto a otras ciudades, pues obviamente depende mucho de la gestión y de las decisiones políticas que se tomen en cada ciudad, ¿no? En Lima, por ejemplo, el problema es muy complejo porque las decisiones políticas tienen un retraso de más de 20 años, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas métricas que nos indican, por ejemplo, los problemas del transporte o los problemas más importantes en Lima y en el Callao. Este indicador es del 2018, luego vamos a hablar de algunos indicadores más actualizados y que inclusive han superado los pronósticos que se tenían con respecto al crecimiento del transporte, ¿no? Como vamos a poder apreciar, aquí está, por ejemplo, los principales problemas que hay en una ciudad, la inseguridad ciudadana, que esto ha crecido tremendamente, ¿ok? ¿No? La corrupción, ¿no? En este caso, en las entidades públicas, la limpieza pública, la contaminación ambiental, la falta de cultura ciudadana, ¿no? En este caso, el mantenimiento de las, digamos, de las pistas y veredas, ¿no? El comercio informal, ¿no? En este caso, la falta de apoyo a la cultura, la falta de agua potable, ¿no? El monto de los arbitrios e impuestos, ¿no? La falta de prevención ante desastres y la baja calidad de espacios públicos, que esto también es un problema del transporte, ¿no? De los espacios públicos, ¿no? Si nosotros tuviéramos más espacios públicos, más zonas donde podríamos, digamos, coexistir o relacionarnos con otras personas y obviamente, pues, tener parques, tener zonas donde puedo, digamos, realizar deportes, etcétera, etcétera, menor demanda del transporte habría, ¿no? Porque obviamente la mayoría de personas viajan y sobre todo en las épocas de feriados o en las épocas de verano, viajan porque no hay espacios públicos, ¿no? Entonces es tratar de cubrir la necesidad que tengo de recrearme o tener un espacio para poder, digamos, compartir con mi familia, porque dentro de la ciudad de Lima no hay. Y eso pasa en todas las ciudades del Perú, ¿no? La falta de inversión de espacios públicos, ¿no? Pero bueno, ok. Todo eso tiene que ver justamente con el urbanismo, ¿no? Entonces, en un indicador, digamos, dado de todos los problemas que hay, los problemas más importantes que hay en Lima metropolitana, digamos, el transporte público lleva, digamos, uno de los indicadores más altos. Es el segundo indicador. Obviamente, el principal es la inseguridad ciudadana, que debe ser, digamos, debe ser mucho mayor en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que es un problema latente en la ciudad de Lima, desde el año 2018, o sea, estamos hablando, bueno, en realidad este problema viene de hace muchos años, ¿no? Pero que ocupa el segundo lugar en el año 2018. Si nosotros hacemos una evolución, y este es un indicador dado en el año 2017, y ahí lo voy a aclarar muy bien, ya en el año 2017 se hizo una predicción de la evolución del crecimiento poblacional en Lima metropolitana y el Callao, y que obviamente este indicador indicaba que en el año 2017 Lima estaba conformado por 8.574.974 habitantes, ¿ok? Y que se proyectaba, digamos, en los años 2020 y 2035 que este incremento poblacional iba a ser, digamos, iba a incrementarse, por ejemplo, en el año 2025 en 9.441.048 habitantes,
Es una proyección, ojo, de un estudio realizado en el 2017, ¿no? Pero esta proyección falló, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente la ciudad de Lima alberga al 30.2% de la población total en el Perú, es decir, 10.292.408 habitantes. Miren, en el año 2024, este es un indicador del 17 de enero del 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ¿no? En donde indica que ya la proyección fue superada. Es más, hemos superado inclusive la proyección del año 2030, ya actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque solo en el 2023 hubo 106.177 nuevos nacimientos. Miren estos indicadores. Y alguno podría decir, profesor, ¿y esto qué tiene que ver con el sistema de transporte? Pues son más de 10 millones de habitantes que tienen la necesidad de transportarse. Entonces la pregunta podría ser, ¿tenemos la suficiente capacidad logística de transporte para poder satisfacer esta demanda? Yo creo que no. Y creo que ustedes van a coincidir conmigo. Mario, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Quisiera saber por qué falla la predicción, o sea, por qué nos superamos en esa parte. Ok, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bien, me imagino que la mayoría de estudiantes debe haber llevado estadística, ¿correcto? Entonces, las predicciones normalmente del transporte son, digamos, como su mismo nombre lo dice, estimaciones, no son precisas, ¿no? A esto, por ejemplo, le sumo un poco lo que ustedes de repente han llevado en topografía, si es que se han olvidado, no equivocados, sino se han olvidado, por ejemplo, de la teoría de errores, ¿no? O, por ejemplo, hablar un poquito acerca de la precisión y la exactitud, ¿correcto? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en topografía, los valores no son exactos, tienen cierto grado de precisión porque hay, digamos, un porcentaje de error, ¿no? Que se utiliza justamente en la parte de cálculo. Lo mismo sucede con la estadística, es más, la teoría de errores y las tolerancias y obviamente pues las precisiones que ustedes calculan en topografía vienen de la estadística, son estimaciones, ¿no? Y que estas estimaciones pueden utilizar variables que pueden cambiar en el tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para ser más exactos, año 2017, les pregunto a todos, en el año 2017, ¿qué no había sucedido aún? ¿Se acuerdan? ¿Qué no había sucedido aún que apareció luego sorpresivamente? ¿Perdón? ¿La pandemia? La pandemia, correcto. ¿En qué año apareció la pandemia? ¿Se acuerdan? 2020. Diciembre de 2019. 2020. Y creo que ustedes, pero en este caso su generación, lo sufrió más que mi generación, ¿no? Porque obviamente, ¿por qué le digo que ustedes lo sufrieron más? ¿No? Porque yo, por ejemplo, ya un hombre de más de 30 años, bueno, ya más de 40 años, perdón, más de 40 años, ya, digamos, ya había vivido esa etapa tan interesante que es la adolescencia, la juventud, que es la etapa que ustedes están viviendo en este momento. Ya había salido, por lo tanto no tenía tanta necesidad de estar dentro de mi casa, pero su generación sufrió mucho, ¿no? Sufrió mucho estos años de, digamos, de pandemia, en donde tuvimos que estar encerrados para evitar, pues obviamente, que se expanda el virus y también que podamos contagiarnos, por qué no decirlo directamente, morir por la pandemia, ¿no? Y no solamente eso, sino contagiar a nuestros seres queridos. Entonces, justamente uno de estos indicadores establecía que, aunque parezca mentira, la pandemia hizo que en lugar de reducirse la cantidad de personas que nacieron en la pandemia,
O sea, en lugar de decir que, bueno, se disminuyó la tasa de nacimientos, fue todo lo contrario. Se incrementó la tasa de nacimientos. ¿Y esto por qué? Bueno, obviamente porque las personas paraban encerradas en su casa, ¿no? Y yo conozco muchos amigos que, por ejemplo, y es uno de los tantos indicadores, no digo que es el único, ¿eh? Pero es un indicador que de repente no se tomó en cuenta en esta predicción estadística, ¿no? Que obviamente yo tuve muchos amigos que tuvieron hijos durante la pandemia, ¿no? ¿Ok? Y esto fue una variable que no se tomó, una de las tantas variables que no se tomó en cuenta en esta predicción, ¿no? Así podríamos hablar de muchas otras, ¿no? Así podríamos hablar de muchas otras. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué el mal cálculo? Porque recuerden que en el año 2017 hubo una variable que todavía no se tomaba en cuenta, que era la pandemia. Y que eso seguramente ha afectado el crecimiento poblacional. También podríamos en este caso hablar de, digamos, la situación económica del país, el incremento de personas que de repente no tienen acceso a la educación y que obviamente no tuvieron la correcta, digamos, educación de planificación familiar. Y eso también puede haber hecho de que este indicador falle. Entonces, las predicciones siempre tienen un porcentaje de falla y depende, obviamente, de las circunstancias y de los problemas que pasen año a año en un determinado país, ¿no? Las particularidades políticas que tiene cada país, ¿ok? Entonces, no es que esté mal, ¿no? Sino que hay variables que aparecieron y que afectan el resultado. Sí, Hans, adelante. Profesor, una consulta, ¿va a grabar las clases? Uy, ya la estoy grabando desde el inicio, ya está. Ya las estoy grabando. Sí, ya la estoy grabando, Gracias. Hans, no te preocupes. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Excelente, vamos a continuar entonces. Si nosotros quisiéramos analizar, digamos, la situación del país, ¿no? Vamos a ver que en Lima, digamos, este es un indicador del año apenas 2015, ¿no? O sea, para que vean la situación antes y luego después, cómo es que ha ido incrementando, digamos, la situación de taxis, ¿no? En Lima circulan aproximadamente 2.000 taxis, de los cuales solo el 50% son formales, ¿no? ¿Ok? Y ese es un problema. Ese es un problema porque obviamente hay una mayor demanda del uso de vehículos particulares. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte público no es capaz de satisfacer la demanda del transporte, ¿no? La cantidad de taxis es 5 veces mayor que el promedio de las capitales latinoamericanas como Argentina, Chile, España y Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy interesante porque ¿por qué en este caso se incrementa la cantidad de taxis, digamos, en el año 2015 y que seguramente en el año 2024, ya casi 10 años después, este número posiblemente no ha cambiado, más bien ha aumentado, no ha disminuido, perdón, sino más bien ha aumentado, ¿no? Y estos aparece, digamos, por varios indicadores. El primero, número uno, que el sistema de transporte público no puede competir con el taxi. Por eso las personas prefieren moverse en taxi. ¿Y por qué no puede competir con el taxi? Porque en el taxi me siento más cómodo, porque en el taxi mis tiempos de viaje son menores, porque a veces en el taxi me siento más seguro. Más seguro desde todo punto de vista, ¿no? De repente, desde el punto de vista de seguridad vial, me siento más seguro, o porque en el taxi me siento más seguro desde el punto de vista de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, por eso es que es uno de los motivos por el cual el taxi no puede competir con el sistema de transporte público. Aparte de eso, ¿no? Que es más limpio, ¿no? Más limpio desde todo sentido, ¿no? Hablando, por ejemplo, de que me siento más cómodo dentro de este sistema. Y es rentable porque desde la aparición, digamos, de el gas, el GLP o el GNV, ¿no? Obviamente la inversión de una persona en taxi es mucho menor que una persona que tiene que, digamos, llenar su combustible con gasolina. Por lo tanto, es un negocio rentable. Al menos en Lima sí lo es. Porque inclusive la ganancia
es aproximadamente el 100% en promedio, ¿no? Por eso hay gran demanda de taxis y hay gran cantidad de taxistas, inclusive algunos informales que utilizan el sistema de aplicativo y otros que no lo usan, ¿no? Porque está el famoso taxi colectivo, ¿no? Que también es todo un problema, y que les comento que esta es una apreciación personalmente mía. Es un error darle, digamos, digamos, pase al sistema de taxi colectivo, porque se van a agravar, digamos, se va a agravar más la situación de la que ya se encuentra en la ciudad de Lima. Y no solamente en la ciudad de Lima, sino a nivel nacional, ¿no? El éxito de un sistema de transporte, que el sistema de transporte sea formal y controlable por las autoridades que en este caso se encargan de administrar el sistema de transporte. Cuando la autoridad pierde administración sobre el sistema de transporte, se generan otros problemas que son indirectos y que tienen que ver justamente con ¿qué? Con la inseguridad ciudadana, en este caso con el incremento, digamos, de accidentes dentro de una ciudad, ¿no? El mal uso del sistema vial y el incremento también de demoras en los viajes, ¿no? O sea, uno podría decir que, obviamente, incrementar el sistema de taxis podría ser beneficioso. Yo diría que no, porque si hablamos de que el sistema vial ya, digamos, llegó a su máxima capacidad y contamos, por ejemplo, en un tramo de vía, cuántos taxis hay y cuántos sistemas de transporte público, vamos a ver que seguramente son más del 50% la cantidad de taxis o sistemas de vehículos particulares que el sistema de transporte público. Entonces, el vehículo particular o el taxi es el que, digamos, es el que tiene mayor demanda y el que, digamos, disminuye la capacidad en el sistema vial. Entonces, una de las fórmulas podría ser a menor cantidad de taxis, mayor capacidad en el sistema vial. ¿Se dan cuenta? Entonces, si permitimos que el sistema de taxis o el sistema colectivo entre, van a aumentar los colectivos. ¿Y cuántas personas puede trasladar un colectivo versus un bus? Entonces, se va a generar digamos, un impacto en cadena que va a hacer que más adelante el tiempo de viaje en un colectivo sea tan igual que el sistema de transporte público. Y no hemos llegado a nada. ¿Qué hemos generado? Aumentar el parque automotor en una ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un efecto que realmente, pues, muchas veces no tomamos en cuenta y no lo visualizamos a futuro, porque la planificación del transporte justamente es una visión hacia el futuro. ¿Ok? Bien, transporte público en Lima y Callao. Se tienen inscritas 26.805 unidades de transporte público y se cuenta con 372 rutas en la jurisdicción de Lima y 144 en las rutas de la Municipalidad Provincial del Callao. Como pueden ver, por ejemplo, miren la oferta del transporte, ¿no? En este caso, ahí, por ejemplo, vemos las estadísticas de Lima y Callao, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en la ciudad de Lima, hay más cústers, ¿no? Hay más cústers que en este caso en el Callao, ¿no? En Lima hay mayor cantidad de ómnibus que en el Callao, pero, por ejemplo, en el Callao hay mayor cantidad de combis. En el Perú es una de las únicas ciudades en el mundo en donde se utiliza como sistema de transporte la. En otras ciudades no se utiliza porque se considera como un vehículo recreacional o de turismo, ¿no? Y muchas veces, inclusive, no se toma en cuenta la combi. ¿Por qué? Porque tiene muy poca cantidad de pasajeros a transportar. Y obviamente que si estamos hablando de una combi que puede trasladar 16 pasajeros a 18 pasajeros versus un bus que puede trasladar inclusive a 60 o a 70 pasajeros, ¿no? Obviamente la diferencia es impresionante. Un bus, ¿no? Obviamente ocupa menos espacio en una vía que, digamos, una combi o n número de combis, ¿no? Entonces, si hablamos de capacidad, pues obviamente las combis no son recomendables como sistema de transporte público, ¿no? Y esa es una mala decisión política que se dio en los años 90, ¿no? Y que hasta ahora nos persigue
digamos, en nuestra vida cotidiana. A veces nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Obviamente yo no voy a hablar de partidos políticos, nada, yo hablo de temas técnicos, pero sí les voy a decir que la combi apareció justo en los años 90, ¿no? Y obviamente que la mayoría de combis que todavía permanecen en el sistema vial son aquellas combis que se compraron de segunda mano, ¿no? Y que se trasladaban inclusive desde el sur, desde Chile, ¿no? Y que fueron utilizadas aquí como timón cambiado en el Perú, ¿no? Como sistema de transporte público. Ahí englobo las combis y las cústers, que actualmente nosotros utilizamos como sistema de transporte público. Está de más decir el peligro que se genera en ese tipo de vehículos, obviamente alterados, que no tienen, digamos, fabricación, digamos, directa, ¿no? Digamos, de la empresa que elaboró el vehículo, sino que son cambiadas, digamos, la dirección de manera artesanal y que muchas veces fallan, ¿no? ¿Por qué se rompen tanto las direcciones de las cúster, de las combis? Porque no son de fabricación directa, son timón cambiado. Y obviamente que también si tomamos en cuenta que si una dirección se rompe durante la circulación a alta velocidad, pues tienes muchas probabilidades de salir lastimado severamente, víctima de un accidente o quizás hasta perder la vida, ¿no? Entonces, obviamente eso también lo aclaro porque justo todo esto, aunque no lo crean, la seguridad vial no solamente tiene que ver con la infraestructura desde la parte, digamos, del ingeniero civil, sino también tiene que ver con la calidad y el tipo de vehículo. Y hablamos inclusive de vehículos seguros y hablamos de vehículos inseguros, ¿no? Pero eso, bueno, de repente no vamos a entrar mucho en este curso, más adelante hay otros cursos que pueden hablar un poquito más acerca de esto, por ejemplo, el curso de seguridad vial, ¿no? Corredores, ¿no? En Lima Metropolitana, antes existían 5 corredores, ahora se ha disminuido a 3, inclusive casi perdemos algunos de ellos, ¿no? Entraron en huelga, menos mal que no los perdimos. Hubiera sido una pena perder estos corredores, porque es lo poco que existe en Lima con respecto a la formalidad. Ahora, estos corredores tienen muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, porque son corredores improvisados, ¿no? ¿Y por qué digo corredores improvisados? Porque un corredor o un sistema de transporte público funciona bien o funciona muy bien y tiene una ventaja sobre el sistema de transporte particular cuando tiene un corredor segregado. Si este sistema vial se comparte con los otros usuarios, pues el tiempo de viaje de un bus o de un vehículo particular es casi el mismo. Es más, el vehículo particular tiene ventaja porque tiene maniobrabilidad, que no la tiene el bus. Tiene aumento de aceleración, que no la tiene el bus. Por lo tanto, no puede competir con el sistema de transporte. El sistema de transporte público no puede competir con el sistema de transporte particular. ¿Cuándo compite? Cuando tienen corredores exclusivos y segregados. ¿Cuándo compiten con el sistema de taxis y, digamos, y con el sistema de transporte particular? Cuando el viaje es de calidad, cuando las tarifas de viaje son adecuadas para todas las personas y cuando los tiempos de viaje son menores, ¿no? Entonces, hay una relación de tiempo-costo que el usuario toma en cuenta. Yo, por ejemplo, uso mi auto porque me siento más cómodo y el tiempo de viaje es menor y tengo comodidad. Pero, ¿qué implica eso? Que tenga que invertir en combustible, que tenga que invertir en mantenimiento, que tenga un sitio donde guardar mi auto, y todo eso suma y da igual a costo. Es un costo muy, muy fuerte para poder tener el derecho de utilizar, digamos, un vehículo particular. Si hablo como propietario, también el taxista, ¿no? Tiene que tomar en cuenta todos esos costos, aparte de los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? Y obviamente digamos, del costo de revisión técnica que se tenía que hacer. O sea, el costo de tener un vehículo es muy caro, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo, pues, presento un sistema de transporte de calidad, que los tiempos de viaje sean menores que el sistema de transporte particular, digamos, que sea cómodo, seguro y que ofrezca, por ejemplo, frecuencias de viaje que puedan satisfacer la demanda del transporte de todos los usuarios, yo como usuario
dejo mi vehículo. ¿Para qué voy a invertir tanto dinero en mantener un vehículo si yo con el sistema de transporte público, cuando es eficiente y obviamente a bajo costo, me puede cubrir mi necesidad de transporte? Muchos países, y de repente por ahí alguno podría pensar, y se los digo porque justo yo, como les comenté, no solamente dicto clases de pregrado, sino también dicto clases, y soy el director de la maestría de Ingeniería Vial, ¿no? de la UPC. Y ahí, por ejemplo, tengo muchos estudiantes también que están desarrollando su maestría, y dentro de la maestría tenemos un curso internacional que se desarrolla en Barcelona, ¿no? Y que se dicta por la Politécnica de Cataluña, ¿no? Y en donde los estudiantes reciben una certificación. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Voy que los estudiantes, cuando yo les decía todos estos, digamos, estos alcances del sistema de transporte público, ¿no? Y les comentaba la realidad que hay en otros países, como los países europeos, en donde, por ejemplo, el que usa el sistema, el que tiene un auto, se le considera una persona que en realidad o tiene mucho dinero o realmente quiere botar su dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sistema de transporte público es tan eficiente que no se necesita tener auto. O si lo tienes para salir fuera de la ciudad, pero no para movilizarte dentro de la ciudad. Pero el sistema de transporte es tan eficiente y es multimodal, ¿no? Que te permite, por ejemplo, tomar un bus y con la misma tarifa cambiar de línea de bus en ese mismo recorrido y terminar tu viaje. Inclusive es multimodal, porque inclusive no solamente empiezas en bus, empiezas en el alquiler de bicicletas, terminas con el alquiler de bicicletas, hay un estacionamiento de bicicletas, continúas tu viaje en el bus, ¿no? Y obviamente terminas tu viaje en el bus. Y todo eso a costo mínimo. Y el tiempo de viaje es razonablemente manejable, ¿no? O sea, no hay congestión, ¿no? Entonces, ciudades como, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, países, perdón, por ejemplo, como Inglaterra, Londres, ciudades como Londres, ¿no? Ciudades como Barcelona, ¿no? Invierten más, digamos, o su inversión, ¿no? Es más en el sistema de transporte público y en la tecnología que quizás en infraestructura para el sistema de transporte particular. Los europeos inclusive dicen, miren, él está utilizando auto, está loco, porque el sistema de transporte es muy eficiente, está botando su dinero. Entonces, es un sistema de transporte muy eficiente, pero para eso hay que invertir, ¿no? ¿Y en dónde se tiene que invertir? No solamente en infraestructura, ¿no? Sino que en este caso darle prioridad al transporte público sobre el transporte popular. Ahí se hace competente, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente de la parte de infraestructura, que quizás los corredores segregados, el tema, por ejemplo, de la construcción de paraderos adecuados para que las personas puedan esperar el bus, algo que no tiene lamentablemente los corredores, digamos, rojo, azul y morado, ¿no? Y que en este caso también los tiempos semafóricos o la gestión o digamos la semaforización que hay para el sistema de transporte público será prioritaria sobre el transporte particular. De cuando tú te das cuenta que el sistema de transporte es mejor, inviertes en el sistema de transporte público. Y no solamente en la infraestructura, sino en la tecnología. Por ejemplo, mis alumnos tuvieron la oportunidad, yo les decía todo esto, no me creían, hasta se burlaban, ¿no? Decían, profesor Silvera, pues estás en el Perú. ¿Estás en el Perú? Sí, efectivamente, estás en el Perú. Pero cuando fueron a otra realidad y vieron la gestión que toman otras autoridades con respecto a las decisiones políticas en el transporte, cambiaron su chip. Y no solamente eso, sino que ellos experimentaron el transporte público, se movilizaron y vieron qué eficiente era el transporte. Inclusive, digamos, la línea de metro autotripulada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene conductor, es tripulada desde una central de tránsito. Ellos cambiaron su chip y le dijeron, pero profesor, ¿por qué no se invierte en el Perú en esto? Por varios motivos. Uno de ellos es la corrupción, pero lo otro es la falta de conocimiento de expertos que sí sepan en dónde se debe invertir el dinero con respecto a la problemática del transporte. Entonces ahí cambiaron su chip.
¿no? Cambiaron su chip y vieron que efectivamente sí se puede. La línea Metropolitano, ¿no? Es el único sistema de buses articulados llamado BRT, ¿no? Las siglas en inglés de Bus Rapid Transit, ¿no? El BRT, ¿no? Es la única línea BRT que en realidad tenemos en el Perú, podríamos decirlo, ¿no? En la ciudad de Lima. Y miren, por ejemplo, es una línea segregada que sirve para alimentar el transporte de casi 10 millones de personas. ¿Qué nos falta? Nos faltan más líneas de BRT, ¿no? Y obviamente darle infraestructura para que se pueda, obviamente, transportar. Hay que invertir en esto. Obviamente que es importante indicar que el BRT no es que haya aparecido en los últimos años en el Perú, ¿no? O sea, en realidad antes existía, digamos, buses para trasladar personas y obviamente hemos rescatado, o se ha rescatado, digamos, la línea segregada del Metropolitano, porque antes por ahí aparecía, por ejemplo, el bus amarillo, ¿no? El bus amarillo. Luego desapareció, se le quitó en los años 80, me parece, ¿no? Se le quitó el carril exclusivo al bus amarillo, ¿no? Y obviamente, pues, se colocó más carriles para el sistema de transporte público. Y esa fue una gestión, digamos, el bus amarillo que pasaba por ahí, ¿no? Era una gestión del alcalde Bedoya, que luego vinieron, digamos, alcaldes, digamos, a cambiar, digamos, la forma, digamos, el ENATRO exactamente, ¿no? Que en este caso era, digamos, un sistema de transporte que tenía la concepción de tener un carril exclusivo. O sea, había una planificación a futuro. Luego los gobiernos posteriores, no voy a decir nombres, ¿no? Cambiaron esta idea, ¿no? Convirtieron todo este sistema en buses, perdón, ¿qué estoy diciendo? Cambiaron todo este sistema y obviamente le retiraron a los buses el carril exclusivo y lo pusieron para ampliar la capacidad del sistema de transporte particular. Craso error. Ahí, por ejemplo, existe digamos, un comportamiento que vamos a ver más adelante, en el cual el fenómeno de segregación del tránsito. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se invierte en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, se construyen bypasses, se amplían la cantidad de carriles en una vía, ¿no? Con la esperanza de que aumente su capacidad, pero al corto o mediano plazo, vuelve a colapsar. ¿Por qué? Porque el parque automotor crece todos los días. ¿Y por qué crece todos los días? Porque obviamente hay una necesidad de comprar vehículos por la mala gestión que se tiene en el sistema de transporte público, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, ¿no? Muchas veces no hay control de las autoridades sobre la cantidad de vehículos que hay en una ciudad, como hay en otros países. Por ejemplo, les voy a hablar de gestiones, de políticas de gestión de otros países, como por ejemplo en Japón, ¿no? En el país de Japón, tú sabes que tú no puedes comprar un vehículo si no declaras que tienes un espacio para poder guardar tu vehículo. Tú no puedes comprar un vehículo si no tienes una cochera. Y tienes que demostrar que tienes una cochera para poder guardar tu vehículo. Si no la tienes, no puedes comprar un vehículo. Entonces, esa es una política muy interesante, porque aquí en el Perú no se toma en cuenta ese tipo de políticas. Y hay personas que compran vehículos, ¿y dónde guardan los vehículos? En la calle, ¿no? O sea, los estacionan en la calle. Y cuando los estacionan en la calle, obviamente le quitan uso a un carril. ¿Y qué es lo que están haciendo también? Disminuyen la capacidad del sistema. Entonces son decisiones políticas, ¿se dan cuenta? ¿No? Así vamos a hablar de algunas otras cosas. El Metropolitano atiende en promedio a 6.000 viajes diarios, cuenta con 35 estacionamientos intermedios, una estación central subterránea y 2 terminales de transferencia, un troncal,
Se integra con 21 rutas alimentadoras y logra conectar norte y sur de la ciudad uniendo 18 distritos. Pero Lima no solamente pues son 18 distritos, y obviamente une norte y sur. ¿Y este y oeste? ¿No? O sea, claro, ahí están los corredores, pero sí, los corredores no funcionan igual que el metropolitano, porque el metropolitano tiene sus ventajas. Y es más, ahorita ya colapsó en su capacidad, ¿no? Ya colapsó en su capacidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un mal manejo de la frecuencia y obviamente ya hay una necesidad de una mayor cantidad de buses articulados en la ciudad de Lima. Ni siquiera podemos decir las líneas de metro. Esto, por ejemplo, representa un retraso de más de 20 años en Lima con respecto a otras ciudades. Y no les estoy citando, pues, ciudades europeas como Barcelona, Madrid, ¿no? Nueva York, Washington, digamos, si estamos hablando de ciudades, digamos, aquí en el hemisferio americano, digamos, en Sudamérica. Bueno, vayámonos a Sudamérica, simplemente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, hacia el sur, Santiago tiene su línea de metro. Y no tiene una, tiene varias líneas de metro. Nos vamos un poquito más hacia el Atlántico, por ejemplo, Argentina, ¿no? El subte, ¿no? O sea, tiene varias líneas de metro, ¿no? O sea, estamos hablando de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Por ejemplo, nos vamos hacia el norte, hacia Colombia. Colombia tiene sus líneas de metro. Y no solamente tiene líneas de metro, sino que las complementa con sus corredores complementarios que son el Transmilenio, ¿no? Y que obviamente funciona inclusive de manera multimodal. Es decir, no solamente consiste en tener líneas de metro, sino que éstas conversen con las líneas de transporte que actualmente se cuentan para que el viaje sea multimodal. Y cuando hablo de viajes multimodales, cuando las personas pueden empezar en un modo de transporte y terminan en otro. Por ejemplo, imagínense, personas que, por ejemplo, se encuentren en Villa El Salvador, tomen la línea de metro, y en una de las estaciones de metro está también la estación del Metropolitano, o una de las estaciones, por ejemplo, de los corredores complementarios, y que a partir de ahí pueda conectarse para otro viaje para continuar. Pero para eso hay que tener infraestructura, y hay que tener una visión de planificación. Si tú, por ejemplo, tomas la decisión política de concesionar estos, digamos, líneas de transporte con diferentes concesionarios que no conversan entre ellos y obviamente buscan su ganancia individual, pues el sistema de transporte no funciona. Esto es igual a una decisión política. No lo digo yo, no, lo van a ver en todos los libros que tienen que ver con planificación. Y es más, les voy a recomendar, antes de que termine la clase, un video que quiero que vean, ¿ya? Que se llama Soluciones para el Tránsito, que justamente les va a dar una visión más amplia de lo que les estoy diciendo yo. ¿Ok? Una línea de metro, ¿no? Y otra por construirse o que está en plena construcción, la línea 2, ¿no? Que obviamente, va a satisfacer la demanda del transporte. Pero Lima hace tiempo que necesita 4 o 5 líneas de metro. Por eso le digo que tenemos un retraso de 20 años, con respecto a los países, digamos, que están en Sudamérica. No estoy hablando, no me estoy yendo a Europa. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Colombia. Creo que el único que le ganamos es a Bolivia, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, estamos, ¿ok? Ciclovías. En Lima Metropolitana y Callao existen apenas 180 kilómetros de ciclovías, mal planificadas inclusive. Las ciclovías atienden un promedio alrededor de 60.000 viajes diarios. ¿Y por qué digo mal planificadas? Porque inclusive no han experimentado de repente algunos de ustedes utilizar una ciclovía que empieza en ningún lugar y termina en otro lugar en donde no se conecta con nada, ¿no? O sea, es una ciclovía mal planificada. Porque las redes de ciclovías, para que funcionen, tienen que ser interconectadas y darle, digamos, obviamente, una comodidad al usuario para que se sienta motivado en utilizar la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, una semaforización exclusiva,
un carril segregado, infraestructura de protección contra otros usuarios. Me refiero a motocicletas que se puedan invadir la ciclovía, u otros modos de transporte que de repente puedan ocupar la ciclovía, como por ejemplo hacer las clásicas llamadas ciclobandas, que simplemente separan, digamos, la ciclovía de la calzada principal donde pasan los vehículos con simplemente pintura. Eso no garantiza, digamos, una seguridad para el ciclista. Y es más, el ciclista se siente vulnerable ante los vehículos que pasan, ¿no? Obviamente que también se debe brindar la seguridad adecuada, no solamente desde el punto de vista de seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana, que hayan autoridades que protejan al ciclista, ¿no? En países, por ejemplo, anglosajones, por ejemplo, hablamos de países como Suecia, ¿no? De repente Holanda, Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, el problema es otro, ¿no? El problema no son los vehículos, el problema es la gran cantidad de bicicletas que hay, porque la demanda del transporte en bicicletas es muy importante en esos países, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos hablando que nos llevan una ventaja de más de, ya no 20 años, nos llevan como 30 o 40 años de ventaja, ¿no? En donde las autoridades apuestan por la bicicleta porque obviamente la bicicleta tiene muchas ventajas. La primera, obviamente, que es, digamos, una movilidad, una forma de movilidad ecológica, por lo tanto cuidan mucho la ciudad, ¿no? Otra de las ventajas es que justamente es de bajo costo, todas las personas pueden acceder al sistema de bicicletas. 3, te ayuda a la salud, porque te ayuda a hacer deporte, que es muy importante, ¿no? Y obviamente, pues, la infraestructura que se destina para la bicicleta es digamos, de menor tamaño o de menor área, por lo tanto, tiene mucha capacidad. Entonces ahí, por ejemplo, el problema es otro. Hay una gran cantidad de bicicletas con respecto a vehículos. Casi no hay vehículos. Todos se mueven en bicicleta porque es más económico, es más saludable, es más entretenido. Puedes interactuar con otras personas, ¿no? Te puedes recrear en bicicleta. Y obviamente la infraestructura te permite movilizarte en bicicleta. Acá en Lima y en general en el Perú, lamentablemente, pues, digamos, no se tiene, digamos, la infraestructura adecuada ni la planificación. Como dice Sebastián, no genera emisiones de CO2 como lo hace el transporte público y vehículos particulares. Exactamente, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas por los cuales nosotros en el Perú tenemos mucha contaminación que nos afecta a la salud y obviamente nos afecta al clima, ¿no? Entonces, y no solamente nos afecta en el Perú, sino afecta de manera global dentro del calentamiento global, ¿no? ¿Ok? Entonces, la bicicleta tiene muchas ventajas y como le digo, en otros países, digamos, es el principal modo de transporte. Acá en el Perú, pues, obviamente nos falta mucho por invertir en este tipo de infraestructura porque le damos mucha prioridad al vehículo particular, ¿no? El transporte pesado, miren, estamos hablando de todos los problemas que hay y podría quedarme horas hablando de la gran cantidad de problemas que tenemos. El problema de transporte es variado, ¿no? En Lima Metropolitana y el Callao existen 160.000 camiones pertenecientes a empresas de carga, ¿no? En su hora de máxima demanda, el flujo es de casi 3.000 camiones por hora. Ahora, aquí, por ejemplo, justo hacer un paréntesis para nuevamente citar la parte de planificación del transporte y cómo la planificación del crecimiento de la ciudad es muy importante, ¿no? Porque justamente cuando se planifica bien la ciudad, entonces estos problemas del transporte de carga pesada disminuyen y disminuyen considerablemente. Por ejemplo, el mal crecimiento de la ciudad en Lima, vamos a dar solamente citar algunos ejemplos, ¿eh? Porque hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos son las zonas industriales en Lima, que están repartidas, ¿no?, en toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora justo vamos a hablar de eso, Sebastián. Voy a hacer un paréntesis y justo te voy a comentar algunas
soluciones innovadoras con respecto al transporte de mercancías, ¿ya? Entonces, pero todo parte, Sebastián, y te lo comparto así, todo parte de una mala planificación de la ciudad, porque si no se planifica bien la ciudad o no se reordena la ciudad, pues en este caso el sistema de transporte pesado no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque aquí en Lima, por ejemplo, todas las zonas industriales están repartidas en toda la ciudad. Tenemos zonas industriales en la parte central de Lima, a los alrededores, ¿no? En la zona este, en la zona oeste. Las zonas industriales, que son las que generan la mayor necesidad de transporte pesado, están repartidas por toda la ciudad. Y como están repartidas por toda la ciudad, pues los camiones se movilizan por toda la ciudad, inclusive en zonas donde no deberían transportarse, zonas residenciales, en donde no debería haber sistema de transporte pesado, ¿no? En otras ciudades, lo que hacen es justamente concentrar las zonas industriales en zonas específicas, en toda la ciudad, para que los camiones no estén segregados y repartidos por toda la ciudad, ¿no? Entonces, reparten un corredor especial para el sistema de transporte pesado, de tal manera de que no ingrese al centro de la ciudad. O sea, si el transporte pesado, por ejemplo, quiere descargar dentro de la ciudad de Lima, hay un corredor especial a las afueras de la ciudad, donde ahí, por ejemplo, descargan los insumos en una zona industrial, a la periferia de la ciudad. Pero también alguno podría decir, profesor, ¿y si son vehículos pesados que no tienen que entrar a la ciudad de Lima, cómo debería manejarse esa situación? Para eso se encuentran o se utilizan las vías de evitamiento, ¿no? O sea, justamente, ¿qué es una vía de evitamiento? La vía de evitamiento es una vía que evita entrar a la ciudad, ¿no? Entonces, todos los vehículos pesados, todos los vehículos particulares que no tienen que entrar a la ciudad de Lima deberían tomar la vía de evitamiento. Pero alguno podría decir, ¿y qué pasa con la vía de evitamiento en Lima? ¿No? Evitamiento en Lima, porque sí tenemos una vía de evitamiento. Bueno, señores, déjenme decirles que la vía de evitamiento en Lima, lo único que tiene de evitamiento es el nombre, porque no es una vía de evitamiento. Ya pasó a ser un concepto que en este caso lo van a encontrar seguramente en algunas publicaciones españolas, ya pasó a ser una vía travesía, así se le llama, una travesía. ¿Qué es esto? Pues es una vía o una carretera atrapada dentro de una ciudad. Y esta carretera atrapada dentro de una ciudad, pues queda atrapada por la mala planificación territorial de una ciudad. La vía de evitamiento tiene que, en este caso, si hablamos de Lima, por eso se le llama, si hablamos de esto, que es la ciudad de Lima, justamente la vía de evitamiento lo que tiene que hacer es evitar la ciudad, por eso existe un corredor a las afueras de la ciudad, y conectarse con la Panamericana Norte, para que los vehículos pesados no ingresen a Lima y no generen tráfico aquí, dentro de la ciudad. Sin embargo, debido a la mala planificación territorial, es decir, a la mala repartición de terrenos en Lima, ¿no? Y a la informalidad que existe, por ejemplo, en las invasiones y que luego se formalizan y conforman, en este caso, pues, digamos, zonas residenciales o zonas, por ejemplo, no residenciales, sino son zonas donde las personas pueden vivir o tienen que vivir, ¿no? A largo y mediano plazo, esto se convierte en distritos y al final generan de que la vía de evitamiento se quede atrapada dentro de la ciudad. Esto es un fenómeno que no solamente pasa en el Perú, es muy propio de las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, a eso le llaman las tomas, ¿no? Las tomas, ¿no? Las tomas son justamente sectores en donde informalmente las personas viven y luego en este caso se convierten en zonas ya, digamos, oficiales en donde las personas pueden habitar, ¿no? Son zonas no planificadas, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina, por ejemplo, las villas también están, ¿no? O sea, son zonas que no son planificadas y que no tienen planificación y que luego hacen de que se generen todos estos problemas. Sí, adelante. Alguien levantó la mano. Sí, profe.
Entonces se podría decir que las vías de evitamiento no tienen solución, profesor. La vía de evitamiento ya no tiene solución. O sea, lo que se tiene que hacer es un proyecto nuevo de una nueva vía de evitamiento. O sea, esa es mi respuesta, porque la vía de evitamiento, ya cuando las vías quedan atrapadas dentro de una ciudad, no se pueden solucionar. Y, por ejemplo, la construcción de una vía de evitamiento, por ejemplo, como en otras ciudades, es o volver a rodear la ciudad con otra vía de evitamiento, o el otro proyecto que se puede hacer es, me voy a cambiar de color aquí, es hacer una vía subterránea dentro, o sea, que pase por debajo de la ciudad. ¿No? O sea, eso es lo que se debería hacer. O sea, se tiene que, o sea, si tú quieres recuperar una vía exclusiva para que el transporte pesado que no entra a Lima no circule dentro de la ciudad y genere mayor capacidad, tiene que construir otra vía, o en este caso, hacerla que pase por debajo de la ciudad. Ahora, estos proyectos que yo les estoy mencionando no es que son inconstruibles. ¿Por qué van a ser inconstruibles si, por ejemplo, la línea 2 del metro es subterránea? Sí se puede hacer. La línea 2 del metro es subterránea. O sea, y es lo ideal, que las líneas de metro sean subterráneas y que no sean aéreas como la que nosotros tenemos en la línea 1. Entonces, para empezar, se ve feo. Y segundo, que ocupa espacio urbano, ¿no? Entonces, las líneas de metro son subterráneas. Por ejemplo, cuando tú entras a la ciudad, por ejemplo, Nueva York, llegas a Nueva York y, por ejemplo, entras a la ciudad, hay varias líneas, ¿no? Por ejemplo, una línea en la cual es para el sistema de transporte, digamos, particular, y tiene su propia línea para entrar a la ciudad. Está para el sistema de transporte, digamos, en buses que vienen de otras ciudades, otra línea y otro túnel, son túneles diferentes. Y hay otro túnel exclusivo para el sistema de transporte pesado. Y esos túneles llevan a diferentes sectores de la ciudad. Y, por ejemplo, si no quieres entrar a la ciudad de Nueva York, pues continúas, sales por debajo del túnel y continúas tu viaje. Pero ese vehículo no entra a la ciudad. Los buses también. En este caso, van a sectores específicos de la ciudad, pero los buses no pueden circular por toda la ciudad. Tienen vías en las cuales son asignados y no pueden salir. No pueden salir de esas vías, porque si no, les cae una fiscalización muy grande que obviamente pues la empresa responsable se tiene que hacer cargo. Entonces, sí, es igual que las carreteras, por ejemplo. Las carreteras, por ejemplo, la carretera antigua, la Panamericana Sur, que antes pasaba por Mala, pasaba por Chincha, y bueno, obviamente quedaron atrapadas dentro de la ciudad, ¿no? Y que se convirtieron en, digamos, travesías. ¿Qué se tuvo que hacer para que, digamos, el parque vehicular que no tiene que entrar a la ciudad de Chincha, a la ciudad de Cañete, a la ciudad de Mala, ¿no? Y que quiere circular y que quiere realizar su viaje sin entrar a esas ciudades, ¿qué se tuvo que hacer? Un proyecto nuevo de la nueva Panamericana que no pasa por esas ciudades. Y obviamente tiene que haber fiscalización para que nuevamente no se invadan esos terrenos y termine siendo, digamos, otro espacio ya urbano y que cambie las características que tiene una carretera. Entonces las vías de evitamiento también funcionan de la misma manera. Ahorita podrías hacer gestión del tránsito, pero hacer gestión del tránsito bajo esas condiciones en la cual ya la vía de evitamiento está dentro de una ciudad, puedes disminuir la congestión, pero no puedes desaparecer. ¿Ya? Esa es mi respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué soluciones se proponen, ¿no? ¿Qué soluciones se proponen? ¿No? Aquí, por ejemplo, pues, ¿cómo mitigamos la congestión? No lo vamos a hacer, pues, poniendo más policías, ¿no? Digamos, en el tránsito, ¿no? Y, por ejemplo, algunos usuarios dicen, si son mujeres, mejor, porque los hombres se corrompen muy fácilmente, ¿no? O sea, piden, por ejemplo, dinero, ¿no?
Entonces, esa no es una solución, pues eso no es una solución del tránsito, ¿no? Otro, por ejemplo, somos ingenieros civiles, entonces construyamos más vías con más espacios para más autos. El espacio urbano tiene una capacidad limitada, ¿no? Entonces, obviamente dentro de una ciudad no podemos construir tantos bypass porque recordemos que la ciudad es para las personas, no para el vehículo, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos más espacio o destinamos más espacio para el vehículo dentro de una ciudad, pues lo único que estamos haciendo es disminuir los espacios para las personas. Entonces, después no nos sorprendamos diciendo, ¿por qué las personas invaden, digamos, las vías? Porque no tienen espacio, no hay veredas por donde van a circular. No nos sorprendamos después por qué las personas con discapacidad no tienen accesibilidad. ¿Cómo van a acceder por los bypass? No tienen forma de acceder a ellos. No nos sorprendamos después porque hay menor cantidad de ciclistas, porque las vías expresas son muy peligrosas o los bypass son muy peligrosos para los ciclistas. Entonces, recordemos que la ciudad es para las personas, no para los vehículos. Por lo tanto, y esto también es una reflexión, si construimos más infraestructura, más bypasses para los vehículos, entonces hay que recordar que el tránsito es dinámico y que por lo tanto el parque automotor de este año va a crecer el próximo año. Y que por lo tanto, a corto o a mediano plazo, ese bypass va a terminar congestionado. Es algo que, por ejemplo, sucedió ahí en el bypass del Óvalo Monitor, ¿no? Que se sorprendieron y hubo una publicación inclusive en un periódico en donde, y en las noticias salió, ¿no? Que a semanas de haber construido el bypass ya estaba congestionado. Claro, ¿cómo no va a estar congestionado si el bypass lo construyen y al terminar el bypass hay un semáforo? Pues, entonces un bypass no funciona de esa manera porque justamente una de las principales teorías del tránsito es, digamos, el modelo fluido dinámico. El flujo vehicular funciona como un fluido. Entonces el semáforo es como, digamos, una llave, ¿no? Una llave de un caño, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierras la llave del caño, ¿qué es lo que se va a hacer? El sistema se va a llenar y se va a congestionar y se va a generar colas. Entonces, ¿cuándo funciona un bypass? Cuando este tiene una continuidad de circulación. Pero si tú vas a construir un bypass para que termine con un semáforo, entonces realmente lo único que estás haciendo es botar tu dinero porque al final va a terminar congestionado. ¿Ah? Por ejemplo, otra medida de transporte, por ejemplo, es reduzcamos las unidades de transporte, saquemos a las combis, ¿no? Bueno, podría ser una medida de gestión, pero si sacas a las combis, ¿qué propones? Porque también, o sea, hay que tomar en cuenta, y esto es en general, a veces somos crueles y decimos, hay que sacar al sistema, digamos, informal. Señores, el sistema informal va a permanecer hasta que un sistema formal no compita de igual, digamos, de igual o similar forma que el sistema informal. O sea, me refiero, tú retiras las combis, ok, pero si vas a retirar las combis, porque este sistema de transporte satisface una necesidad, ¿qué vas a poner? Porque si vas a retirar sin poner nada, al final el sistema de transporte informal te va a ganar. Ok, ¿no quieres que circule por esta ruta? Me voy por otra ruta. Antes tenía una empresa, ahora voy a hacer un colectivo y te voy a sacar la vuelta. Entonces, si tú reduces el parque automotor, tienes que proponer algo, porque si no propones nada, el sistema informal no va a desaparecer nunca. Entonces, se han realizado algunas soluciones parciales, ¿no? Y una solución, como, por ejemplo, que me pareció muy buena, pero que todavía no tiene la autoridad que debería, es la Autoridad de Transporte Urbano ATU. Antes, por ejemplo, y siempre se pedía desde hace muchos años, una autoridad única del transporte, que busque, digamos, tener las competencias de supervisión en el ámbito, digamos, administrativo de las diferentes entidades concernientes, pues, a la administración de infraestructura y de transporte, como por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MEF, OCITRAN,
etcétera, etcétera, las municipalidades distritales, etcétera, ¿no? El ATU actualmente se encarga de planificar, regular, gestionar y supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del sistema integrado de transporte en Lima y Callao solamente, ¿no? Sería importante, por ejemplo, que haya autoridades únicas de transporte en cada ciudad, no solamente en Lima, sino en las diferentes ciudades del Perú, ¿ok? Ahora, es importante indicar que si bien es cierto, hemos avanzado un paso, nos falta mucho, ¿no? Porque la ATU no tiene todas las competencias que debería tener, no tiene, digamos, la autoridad de tomar decisiones, que a veces sí las tienen las municipalidades, y que muchas veces las municipalidades toman decisiones que obviamente la ATU no puede controlar, ¿no? O sea, tiene, digamos, competencias, pero no tiene todas las que debería tener una autoridad única del transporte. Y eso es lo que nos juega a veces, digamos, nos juega que muchas de las fiscalizaciones que se hagan no tienen los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, tiene limitadas competencias la ATU actualmente. Esperemos que más adelante, pues, alguien se dé cuenta de las limitadas competencias y obviamente la poca, digamos, toma de decisiones que tenga la ATU para poder fiscalizar algunas decisiones de municipalidades y, por qué no decirlos, de vías que están bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pueda funcionar mejor, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy, son las 12:50, ¿no? Mi primer PPT siempre es un poquito el más extenso, porque obviamente también tomo en cuenta, digamos, la presentación, así que vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Y vamos a seguir hablando, ¿no?, de la diferencia entre la circulación y la movilidad. Para esto, les voy a pedir algo, ¿ya? Me gustaría que la próxima clase vean un video de 40 minutos, ¿no? Es un video antiguo, pero me gusta que los alumnos lo vean para que puedan un poquito ampliar su horizonte. Y se le llama Soluciones para el tránsito. ¿Ya? ¿Ya? Es un, digamos, documental de Discovery Channel, que es un poquito antiguo, pero que es la visión del transporte a futuro y que seguramente les va a ampliar un poquito el horizonte, ¿ya? Es un total de 44 minutos, más o menos, 44 minutos con 15, lo voy a dejar ahí, no lo voy a, digamos, a compartir, ¿no? Está en YouTube, lo pueden encontrar ahí, y véanlo de repente en un rato que tengan quizás un tiempo entre curso o en la noche, son 40 minutos, ¿no? En lugar de repente ver Netflix o ver otra plataforma, ven un ratito esto, ¿no? Y luego lo comentamos en la próxima clase el próximo miércoles, ¿no? Y justamente tiene que ver justo con la circulación y la movilidad, que es la otra parte de la presentación que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Entonces se los dejo ahí, no como tarea, sino como algo para que pueda enriquecer más la clase del próximo miércoles. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Preguntas? ¿No? Ok, si no hay preguntas, sí, Liz, adelante. Profesor, ¿podría dejarnos el link por acá? ¿El link del video o está en Sí, el claro. aula virtual? Sí. No, se los dejo por aquí. Gracias por profesor. avisarme. Entonces acá se los dejo. Ok. Ahí está, es un link un poquito grande, pero ahí está, ¿ok? Se supone que esto los debería llevar, aquí está, ya, ahí está, ese es el link, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, excelente. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Mario, sí, adelante. Profesor, una consulta. La formación de grupos, ¿de cuántos integrantes será máximo? Ya, eso lo vamos a hablar la próxima clase. No se preocupen. Ya todavía es muy prematuro hablar de los grupos, pero lo vemos la próxima clase. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, perfecto, listo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Gracias, nos vemos. Hasta luego.